Eh, Quiero comenzar recordando que hace 6 años, 6 o 7 años, sí, en el 2007, la Corte Centroamericana de Justicia organizó en Managua un encuentro mundial de cortes. Se denominó el primer encuentro mundial de cortes internacionales. En ese encuentro participaron altos representantes de 11 cortes internacionales, y cuando hablo de altos representantes me estoy refiriendo a los presidentes o vicepresidentes de esas cortes o sus representantes. Y entonces fue un evento muy interesante, del cual pues se recogieron unas memorias. Yo aquí las traje conmigo. Se llama Memoria del primer encuentro de cortes internacionales y regionales de justicia del mundo, en donde en cada exposición los presidentes y vicepresidentes de cortes iban relatando las funciones más importantes de sus tribunales, la labor propia en la pacificación del mundo de cada tribunal con sus competencias generales o específicas. Iban relatando casos concretos de la experiencia propia del tribunal que representaban, pero no solo eso, sino que hacían diálogo, es decir, exponían casos de diálogo jurisprudencial o incluso casos repetidos que se conocían en un tribunal u otro, ¿verdad? Y eso tiene que ver, obviamente, con el tema de la proliferación de tribunales internacionales en el mundo como instrumentos para alcanzar la paz, la justicia y el desarrollo sostenible. Entonces fue un evento muy importante. Yo ahora me voy a referir a algunas referencias, valga la redundancia, que expuso el presidente fundamentalmente de la Corte Internacional de Justicia en relación con ese tema del diálogo, y quizás en eso es un aspecto que voy a coincidir con el profesor Joseph Thompson. Por otra parte, quiero aclarar que yo no soy especialista en derecho público. Por cosas del destino, uno se inclina a veces por ciertos temas. Yo tengo como vocación la judicatura, me he desempeñado 23 años en la judicatura, como juez ordinario, como juez agrario y ahora como suplente en la Sala Constitucional. Y lógicamente uno, con la experiencia académica y la experiencia profesional, va observando las diferentes manifestaciones en torno al desenvolvimiento de la justicia internacional y al cumplimiento de los derechos fundamentales. Recientemente, bueno, la semana pasada se hizo un seminario organizado por la Asociación de Jueces sobre diálogo y el principio o el control de convencionalidad, del cual se va a tratar mañana, y se me invitó a participar. Voy a lanzar esta hipótesis para que después, con el desarrollo de la ponencia, ustedes, digamos, vayan entendiendo por qué la hipótesis. El juez nacional, todo juez nacional, de la materia que sea, y en consecuencia las partes del proceso, los litigantes, deben procurar siempre la búsqueda del mayor nivel de tutela posible de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y eso solo se logra con el estudio continuo y permanente de los casos, de la jurisprudencia interpretativa, y ayer se habló de eso en el homenaje a doña Elizabeth y antes del homenaje, de los alcances de la interpretación de los jueces constitucionales, de los jueces internacionales, de los jueces de derechos humanos y de los jueces comunitarios.
Es decir, lo estoy metiendo todo en un saco, ¿verdad? Para utilizar una expresión, ¿en qué sentido? O sea, ¿cuál es la idea de esto? Que el juez ordinario se sienta con capacidad y los abogados litigantes se sientan con la posibilidad de argumentar ante el juez ordinario la búsqueda del mejor nivel de tutela o el más elevado nivel de tutela posible, porque esa es una forma, indudablemente, por un lado, de garantizar la aplicación plena de los derechos fundamentales y por otro lado, de asumir la responsabilidad que los jueces ordinarios tienen. Porque si no hay control de convencionalidad, si no hay control de derechos humanos, si no hay estudio de las normas comunitarias, al final los tribunales internacionales o las cortes constitucionales se van a cargar de trabajo a tal punto, a tal éxito, ¿verdad?, entre comillas, que los hagan inoperantes. Y bueno, sobre este tema hay una discusión de si el control concentrado, si el difuso, que si el control concentrado le permite al juez ordinario desaplicar una norma. Bueno, eso podríamos comentar algún punto de vista. Pero bueno, voy a tratar de ir resumiendo, porque en realidad el tema es muy complicado. Hay una obra similar a la que se publicó en el doctorado que se llama Tribunales Internacionales y Espacio Iberoamericano, dirigida por Carlos Fernández Liesa, la cual les recomiendo. En esta obra, Carlos Fernández Liesa, el director, muestra su preocupación por este tema de la proliferación de los tribunales internacionales y entre otros aspectos señala lo siguiente: la proliferación de tribunales y de otros mecanismos de control de aplicación del derecho internacional parecería generar, como ya hemos señalado en otro lugar, riesgos para la coherencia y la unidad del orden internacional en ausencia de un juez supremo o de una jerarquía entre tribunales internacionales. Ha llevado incluso a negar la unidad del derecho internacional o más bien a que otros autores replanteen conceptos que parecen asentados, como el que desde la teoría del derecho hizo de la unidad uno de los rasgos básicos de cualquier orden jurídico. Y más adelante, refiriéndose al papel del Comité Jurídico del Grupo de Estudio de las Naciones Unidas, señala, ya buscando algún tipo de solución, en este sentido el Grupo de Estudio considera que el principio de integración sistémica va más allá de la simple reiteración de la aplicabilidad del derecho internacional general en el funcionamiento de tal o cual tratado, al poner en evidencia la necesidad de tener en cuenta más ampliamente el medio ambiente normativo. En las conclusiones se considera que el Convenio de Viena de 1969 puede constituir la base del desarrollo de un derecho internacional de los conflictos. Si bien el 69 no da suficiente atención a determinados tipos especiales de tratados y a los regímenes especiales, establece las reglas generales. Entonces, digamos, ahí está en parte, digamos, la solución que buscamos, es decir, un grado de coherencia, de sistematización y de aplicación. Vean que se refiere en el fondo a la aplicación de casos concretos, o sea, la solución de controversias concretas por los distintos tribunales creados a nivel internacional. Y ya entrando en materia, hay que recordar, sin duda alguna, que la Corte de Cartago, llamada Corte de Justicia Centroamericana, que se originó en el Tratado de Paz y Amistad de Washington de 1907, fue el primer tribunal internacional del mundo donde existió sumisión expresa de los estados y de los particulares en la solución de conflictos. Ese tribunal tenía una jurisdicción obligatoria amplia, totalmente amplia, alcanzaba a todos, es decir, tanto a los estados parte, que eran los estados centroamericanos, como a los particulares.
y se regía por el principio competence, es decir, el tribunal podía fijar en cada caso concreto su competencia. Hay un aspecto interesante de esta primera corte, que fue que Costa Rica, había un anexo, entre los anexos, el anexo 6, se refería a la posibilidad de la Corte de Justicia Centroamericana de conocer conflictos entre poderes del Estado. Y Costa Rica hizo reserva en ese aspecto, diciendo que, bueno, de aceptar esa reserva, la Corte se hubiera constituido en una especie de tribunal federal. Y como en ese momento no había federación, entonces Costa Rica no aceptó esa competencia específica y por ende no fue aplicable por la Corte. Pero ya desde ahí viene ese germen, ¿verdad? Importante. Conflictos entre estados, conflictos entre particulares y estados, es decir, un particular podía demandar a un estado por violación de sus derechos fundamentales, por ejemplo, de negación de justicia, etc. Conflictos de un particular contra otro particular, y algo muy importante es que se exigía agotar la vía interna. Hay que decir que de los casos que conoció esta primera corte, que fueron aproximadamente 10 casos, 5 fueron demandas de particulares, y en la mayoría de casos la Corte fue muy formal en admitir la demanda, porque exigía el agotamiento de recursos internos. Pero hay que destacar entonces que fue el primer tribunal en reconocer un ius standi a los particulares, ¿verdad? Hay que pensar que, bueno, hace 100 años, con los instrumentos que había, ¿verdad? Máquinas de escribir, pruebas por correo, ¿verdad? Normal, la demanda tenía que ir acompañada prácticamente de toda la prueba, ¿verdad? Y la prueba se certificaba notarialmente, y eso era, digamos, era propio de la época. El tribunal funcionó en Cartago, y después del terremoto de 1910 se trasladó a la sede actual de la Cancillería General de la República. De manera tal que el tema de los 100 años, ¿verdad?, del Palacio de la Justicia de Holanda, podemos también privilegiarnos nosotros, que tenemos un Palacio de la Justicia, ¿verdad?, mundial en nuestro país, en donde está la sede actual de la Cancillería. En el tema de la, digamos, de especialización no había, porque como dije, había una competencia muy amplia, y en la ejecución de los fallos, digamos, las sentencias eran directamente ejecutadas por los mismos estados. ¿Cómo? El artículo 25 de ese convenio establece que a través del apoyo moral, de manera tal que se recurría, digamos, a las tratativas diplomáticas para hacer cumplir las sentencias. Hay que mencionar el caso de Costa Rica contra Nicaragua de 1906, respecto de la aprobación de la firma por Nicaragua del Tratado Bryan Chamorro, en donde Nicaragua, como tenía deudas con Estados Unidos, prácticamente le vendía el río San Juan a Nicaragua para permitirle hacer, digamos, eventualmente un canal interoceánico y para hacer una base naval. Ese caso fue anecdótico, fue importantísimo, porque la Corte, digamos, siguió todo el procedimiento. Nicaragua alegó la incompetencia de la Corte porque decía, bueno, es que este tratado no lo firmó Costa Rica, lo firmé yo con Estados Unidos, ¿verdad? Y la Corte le dio curso diciendo que había legitimación tanto activa como pasiva, y el hecho de que tuviera un país tercero parte en la contienda no impedía que la Corte se pronunciara sobre la validez de los tratados si afectaba a Costa Rica, ¿verdad? Y efectivamente afectaba a Costa Rica porque tenía que pedirse el consentimiento
¿verdad?, por los derechos de navegación sobre el río San Juan a nuestro país. Entonces ese fue un caso anecdótico y, digamos, la reacción de Nicaragua, obviamente, al principio dijo que no iba a cumplir la sentencia, pero al final el tratado no se aplicó, ¿verdad? Entonces ese es el efecto útil del caso. La Corte Internacional de Justicia, ya se ha hablado bastante de la Corte, debe indicarse en relación con la competencia que hay un principio de sumisión, tiene que haber un principio de sumisión expresa de los países parte. Ese compromiso de sumisión a la Corte también puede asumirse a través de un compromiso bilateral, es decir, dos estados que se ponen de acuerdo para llevar un caso a la Corte, por una cláusula jurisdiccional prevista en un tratado distinto del tratado constitutivo, o por una solicitud unilateral debidamente justificada, o bien, como sucede en América Latina, a través de otro pacto, como el Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas del 30 de abril de 1948, en donde al firmarse el pacto los países, digamos, aceptan someter las controversias a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Entonces hay diferentes vías de sumisión a la competencia de la Corte. La competencia es genérica, de acuerdo al artículo 36.1 del Estatuto. La competencia es contenciosa entre estados y puede conocer de todas las que sean sometidas por los estados conforme al derecho y resuelve conforme al derecho internacional o en equidad, si las partes así lo solicitan expresamente. Y esto es un dato importante porque, digamos, es un dato que también, no lo mencioné, se repetía en la Corte de Cartago, en la Corte de 1907 y se repite sucesivamente en otros tribunales. Tiene además competencia consultiva de organizaciones internacionales públicas, especialmente instituciones especializadas de la ONU. Y en el tema de la legitimación, en principio, solo los estados, de acuerdo al 34.1, ¿verdad? Obviamente, si se da una violación de un derecho fundamental, como vamos a ver ahora con un caso concreto, el Estado tiene que respaldar al particular si el particular quiere, digamos, pedir la tutela de la Corte, ¿verdad? Hay que destacar que, y se destaca en este libro que ya mencioné, hay un artículo aquí muy interesante que se llama La confianza de los estados latinoamericanos en la Corte Internacional de Justicia. ¿Y por qué lo subraya el artículo? Bueno, porque el 20% de las causas han sido latinoamericanas y actualmente aproximadamente entre el 40 y el 44% de disputas actuales en la Corte Internacional de Justicia son de América Latina. En relación con el tema de la competencia material ampliada, hay que decir que la competencia la pueden cuestionar las partes a través de una excepción llamada excepción preliminar de falta de jurisdicción o competencia, de acuerdo al 36.6 del Estatuto y 79 del Reglamento. Es decir, aun cuando tenga esa competencia amplia, se puede invocar la falta de competencia, pero igual se aplica el principio competence, es decir, el tribunal en cada caso concreto va a determinar su propia competencia. ¿Verdad? Y subrayo aquí entre paréntesis, sin consulta prejudicial, para que ustedes lo noten por ahí. Después les voy a explicar por qué. Pero sin consulta prejudicial. Eso tiene que ver con el tema de la uniformidad de criterios de aplicación y los alcances de las sentencias de tribunales internacionales en el derecho interno, ¿verdad? Especialmente en los deberes de los jueces nacionales. En relación con el tema cautelar,
este es un aspecto medular. El artículo 41 del estatuto y 3 artículos del reglamento, 73, 74 y 75, hablan de la tutela cautelar. Y aquí mismo uno de los autores señala que la Corte Internacional de Justicia ha sido excesivamente cautelosa en la cautela, ¿verdad? Excesivamente cautelosa en la cautela. Y lo dijo a propósito, o sea, comentando el caso del conflicto de las papeleras entre Uruguay y Argentina, ¿verdad? Porque ahí en ese conflicto se le pidieron medidas cautelares. El Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur había acogido ciertas medidas, sobre todo en el campo de la afectación a la integración económica del mercado común, y la Corte Internacional de Justicia fue muy cautelosa y prácticamente las denegó, ¿verdad? Porque especialmente exige prueba de la irreparabilidad de los daños y perjuicios, ¿verdad? Por lo menos en ese caso no se aplicó el principio precautorio, creo yo, sino que se exigió más bien un tema de prueba de fondo. Los autores dicen que la Corte Internacional de Justicia puede tener una composición muy flexible. ¿Por qué? Porque el artículo 26 permite la creación de salas para determinada categoría de derechos, por ejemplo, litigios de trabajo o relativos a tránsito y comunicaciones, permite la creación de salas ad hoc para determinado tipo de casos, y efectivamente se han creado por lo menos 6 o más veces esas salas ad hoc. Y se permite la creación de salas de procedimientos, de una sala de procedimientos sumarios, como de pronto despacho, y en alguna época se creó una sala de lo ambiental, en 1993, luego se quiso reactivar en el 2006, pero como que no hubo suficiente voluntad de los estados. Y uno pensaría que en este momento, digamos, la mayoría de conflictos internacionales que tienen que ver también con cuestiones fronterizas o utilización de recursos compartidos, podrían perfectamente ser de conocimiento de una sala especializada. Entonces, por eso se habla de una composición flexible del tribunal. Quiero destacar en el tema de las medidas cautelares el caso Lagrán. Esa fue una de los primeros acercamientos que yo tuve con el estudio de la Corte Internacional de Justicia. Me llamó mucho la atención porque era un caso de dos alemanes que estaban en Estados Unidos, cometieron un delito penal, un homicidio, y entonces fueron juzgados muy rápidamente y condenados muy rápidamente, ¿verdad? Y fueron condenados creo que a pena de muerte, si mal no recuerdo. Fue un caso muy importante porque la Corte Internacional de Justicia, de manera muy rápida, es más, creo que fue una decisión del presidente del tribunal, porque era una cuestión muy urgente, y el estatuto permite que en casos de suma urgencia el presidente pueda adoptar la medida cautelar. Y entonces tenía que ver con la asistencia diplomática consular prevista en la Convención de Viena. Y bueno, en este caso Estados Unidos dijo no, la Corte no tiene competencia, ¿verdad? Yo no soy sujeto pasivo para ser demandado. Y entonces le comunicaron la medida cautelar y sin embargo ejecutaron a los hermanos Lagrán. Y entonces luego se alegó el incumplimiento de la medida cautelar y Estados Unidos dice, bueno, yo sí cumplí la medida, porque yo mandé las comunicaciones, el jefe del Estado, no recuerdo cuál Estado era, mandó las comunicaciones. Entonces la Corte Internacional de Justicia, cuando analiza el tema del incumplimiento, dice, no, el cumplimiento de una medida cautelar ordenada por un tribunal de justicia no es la simple comunicación, no es un cumplimiento formal.
el cumplimiento tiene que ser efectivo, material, ¿verdad? Y entonces, digamos, eso es un antecedente sumamente importante. Y bueno, están dos sentencias muy importantes que nos atañen, bueno, una en particular que nos atañe a nosotros directamente, que es la sentencia del 13 de julio del 2009 de Costa Rica contra Nicaragua, por la exigencia de los derechos de navegación en el río San Juan. Y uno de los datos que más me llamó la atención de la sentencia, que es muy importante para nuestro país, es que la Corte Internacional de Justicia dimensiona el tema de la utilización de la vía marítima del río San Juan para efectos de comercio. Y entonces dice, bueno, es que el término comercio debe ser interpretado de acuerdo a las circunstancias actuales. Recuerden ustedes los principios generales del Código Civil, ¿verdad? Y el carácter evolutivo del derecho. Bueno, y bueno, de acuerdo a las circunstancias actuales, el comercio no es solo el tráfico de mercaderías, es el tránsito de personas, es el tránsito el intercambio de servicios, ¿verdad? Y entonces es muy importante. Y bueno, el otro caso también, la sentencia de 1986 de Nicaragua contra Estados Unidos, ¿verdad? El caso de las operaciones militares y paramilitares, la destrucción de puertos, etcétera, etcétera. Y digamos, ese es un caso que se analiza en una obra que llegó a mis manos hace poco, que es de Orlando Guerrero, que es internacionalista. La obra se llama Nicaragua en la defensa de su soberanía y los principios fundamentales del derecho internacional público. Bueno, aquí se analiza detalladamente este y otros casos que ha tenido en Nicaragua con diferentes países. El presidente de la Corte Internacional de Justicia, perdón, el vicepresidente, en este encuentro, primer encuentro mundial de cortes, el vicepresidente era Hau Saukat, bueno, el otro apellido no lo sé pronunciar. Es interesante porque hizo una exposición cortita de 2 páginas, y esa exposición menciona 3 casos de diálogo de la Corte Internacional de Justicia con otros tribunales. El caso Lagrán, sobre la asistencia diplomática, y dice, bueno, la Corte Interamericana reconoció el derecho a la asistencia diplomática como un derecho humano, nosotros lo reconocimos como un derecho individual. El segundo caso es el caso de Nicaragua contra Honduras por el Tratado de Limitación Marítima con Colombia, ¿verdad? En donde la Corte Centroamericana de Justicia había dictado medidas cautelares previamente a que la Corte Internacional de Justicia se pronunciara. Y el tercer caso que cita del diálogo es el caso de las papeleras argentinas y el Uruguay, a propósito de las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. ¿Qué significa esto? ¿Por qué reseño, digamos, este tema? Porque hay que estar muy atentos a los casos nacionales y al diálogo entre cortes internacionales. Es decir, ninguna corte es ajena a otra, todas están interconectadas. Es más, en este primer encuentro hicieron varios convenios entre todas las cortes internacionales del mundo para buscar una mejor garantía de la aplicación de los derechos humanos y una mayor efectividad de las sentencias derivadas de los tribunales internacionales. Voy a pasar al tema de los tribunales de derechos humanos muy rápidamente. ¿Cuánto llevo? Faltan 15. Híjole. Bueno, resumidamente,
pero bueno, yo creo que tal vez en este me puede ayudar Joseph después con los comentarios. La Corte Europea de Derechos Humanos, creada en 1950, quiero recordar que en Costa Rica también celebramos en el 2010 los 60 años de la Corte Europea de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho. La Comisión y el Tribunal, digamos, arrancaron su funcionamiento prácticamente en 1954, tiene su sede en Estrasburgo, y hay que indicar que es muy importante que el protocolo 11 del 11 de mayo de 1994 hace una modificación sustancial a la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto es muy importante porque, digamos, una de las cosas que teníamos nosotros parecidos a la Corte Europea era el tema de la comisión, ¿verdad? Y del recurso indirecto de los particulares. Ya en esta reforma del protocolo del 94, digamos, los particulares tienen acceso directo. En primer lugar, hay que decir que todos los estados parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos son parte de la Corte Europea de Derechos Humanos. Eso significa que la Corte tiene una jurisdicción amplia y obligatoria para los estados parte y que los derechos humanos son de aplicación directa y por tanto de exigibilidad inmediata para los beneficiarios de esos derechos. En consecuencia, la competencia de la Corte Europea es genérica en cuanto a los derechos previstos en la Convención, en cuanto al territorio de los estados partes, es decir, se aplica la Convención en todos los territorios de los estados partes de la Convención, las materias previstas en el tratado, y los sujetos no son solo, repito, los estados, sino también los órganos de los estados, los particulares y los extranjeros que están en el territorio de los estados partes. Es decir, esto es muy importante porque, digamos, los extranjeros llegan a tener una categoría de derechos que son tutelables también por la Corte Europea de Derechos Humanos, o incluso organizaciones no gubernamentales y grupos de personas, ¿verdad? Entonces la legitimación es bastante amplia. Tiene competencia contenciosa, interpretativa y consultiva, al menos tres tipos de competencias que son importantes mencionar: la contenciosa, la interpretativa y la consultiva. El Pleno de la Corte de hecho, la doctrina analiza el Pleno como algo muy complejo y lo que se exige es un quórum de las 2/3 partes de los magistrados de la Corte. Está constituida una gran sala de 17 jueces, colegios de 5 y comités de 3 para efectos de admisibilidad. Quiero subrayar, igual, sin consulta prejudicial, ¿verdad? Pero, digamos, no tiene consulta prejudicial, pero sí tiene consulta interpretativa en cuanto a los alcances de la Convención. Podríamos decir que es una competencia especializada y que en fase de sentencia lo que declara es la conducta violatoria y la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos fundamentales. Algo importante es que al Comité de Ministros del Consejo de Europa se le asigna el deber de vigilar el cumplimiento de las sentencias, y esto tiene que ver con los mecanismos de ejecución. Luego, pasando al plano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diríamos que es creada a través de un tratado convencional
en vigor a partir del 3 de septiembre de 1979, sino que me corrijan. Tiene competencia de interpretación y aplicación de la Convención y otros instrumentos adicionales, como ya sabemos, muchos instrumentos adicionales ratificados por los países miembros, y la sumisión es obligatoria o en condiciones de reciprocidad. Esto es muy importante porque, digamos, los estados a veces son celosos, ya sabemos que a veces hay problemas de aceptación total de la competencia, dice, bueno, si el otro estado no acepta, entonces yo tampoco. Entonces, en condiciones de reciprocidad, se puede someterse a la competencia de la Corte. Solo la Comisión y los estados tienen legitimación directa, los particulares tienen legitimación indirecta. Ya sabemos que se ha ido abriendo poco a poco los espacios en las audiencias orales para que los afectados directos, las víctimas, los grupos de personas, comunidades indígenas, etcétera, puedan manifestar directamente ante la Corte el porqué de la exigencia de sus derechos que consideran violados. Yo creo que las características de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que se crea en la Carta de la Unión Africana de 1998 y en el protocolo a partir del 2004, es muy similar, o sea, tanto en cuanto a las competencias de la Comisión como en cuanto a las competencias de la Corte de Derechos Humanos, ¿verdad? Estuve analizando alguna literatura sobre la Corte Africana de Derechos Humanos. Aquí viene un artículo en inglés, pero básicamente se insiste en que la comisión de alguna manera funciona como una especie de ministerio público, ¿verdad? En ambos casos promueven, hacen actividades para la promoción y protección de los derechos humanos, hacen consultas interpretativas a la Corte sobre los alcances de la Convención, requieren informes de los estados que están en estado de incumplimiento o están violando derechos humanos. Algo muy importante es que pueden ordenar visitas in loco en ambos casos, tanto en la Corte Interamericana como en la Corte Africana. Esto es un aspecto muy importante porque eso es parte de la tutela judicial efectiva, es decir, la verificación de las circunstancias en el lugar de los hechos. Un tema que yo creo que también es importante mencionar es que los particulares deben agotar los recursos internos y cumplir los requisitos que de alguna manera exigen la comisión para poder cursar las demandas. Pueden adoptar medidas cautelares en casos de urgencia, en ambos casos, ¿verdad? Y en particular en la Corte Interamericana es muy importante el control de convencionalidad. Bueno, ustedes verán mañana todo el tema del control de convencionalidad, pero es una exigencia que se ha venido imponiendo a todos los órganos de los estados miembros de la Convención y no solo a los jueces, ¿verdad? Los fallos son definitivos e inapelables, de cumplimiento obligatorio y pueden contener condenas o llamadas también por la Corte reparaciones, por la Corte y la Convención. Reparaciones pecuniarias o morales, por ejemplo, publicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, y para ir terminando, porque ya se me fueron los 15 minutos que me quedaban. Bueno, faltan 5 minutos. Una breve referencia a los tribunales comunitarios. Pero antes les quiero explicar, digamos, cómo es que nacen estos tribunales comunitarios y qué es el derecho comunitario, así rápidamente en un minuto. El derecho comunitario nace de tratados internacionales, igualmente aprobados y ratificados por los países
que se consideran miembros de una comunidad de estados. Esa comunidad de estados es una comunidad de derecho llamada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde 1969 como una comunidad sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque ese tratado internacional normalmente es autorizado por la misma constitución política. Es decir, la constitución política autoriza que los parlamentos nacionales, a través de un tratado internacional, le otorguen competencias a órganos supranacionales. Esa autorización expresa la tenemos nosotros en el 121, inciso 4. Y entonces, esos órganos llamados comunitarios tienen competencias normativas, competencias ejecutivas y competencias judiciales. De manera tal que cuando los estados parte de esa comunidad trasladan a la competencia de estos órganos, digamos, porciones específicas de su soberanía para ejercerlas conjuntamente en comunidad, ¿verdad? De alguna manera se están, digamos, desprendiendo de parcelas y autorizando esa creación de una comunidad de estados. Obviamente hay un derecho nuevo, hay un derecho comunitario, por eso se le llama así, porque se crean órganos comunes, con competencias comunes y con posibilidad de estos órganos de dictar de normas derivadas, llamado derecho comunitario derivado, y esas normas derivadas tienen las características de primacía y efecto directo sobre las normas, sobre el derecho interno de cada país. Entonces, como tienen primacía y efecto directo sobre el derecho interno de cada país, eso significa que los jueces nacionales son, en primer término, jueces comunitarios. Y en consecuencia tienen el deber de conocer esas normas y el deber de conocer la jurisprudencia que proviene del tribunal máximo de la comunidad. Entonces, para que la comunidad de Estado sea completa, sea una comunidad de derecho, es necesario que los Estados partes se sometan a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de esa comunidad. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Justicia es creado con una competencia genérica, amplia, para velar por la recta aplicación e interpretación de los tratados originarios y complementarios que crean esa comunidad de estados. O sea, si yo les hubiera traído el libro de instrumentos jurídicos de integración centroamericana, se quedan asustados. Es un libro como este. Es decir, es una cantidad de tratados que ustedes no tienen una idea. Y todo eso es derecho comunitario y derecho internacional público. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se come eso? Estudiando, profundizando. Y entonces, aunque Costa Rica no ha querido reconocer la jurisdicción y competencias de la Corte Centroamericana de Justicia porque no se ha ratificado el estatuto, hay que decir varias cosas. Bueno, la primera corte, el Tribunal Comunitario fue la corte, digamos, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ahora Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ese tribunal sentó precedentes muy importantes sobre derecho comunitario, sobre los principios derivados del derecho comunitario, que han sido recogidos, esos precedentes que reconocen la primacía y el efecto directo de las normas comunitarias, fueron recogidos por otros tribunales comunitarios, como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Andinas, el Tribunal Andino de Integración, la Corte Centroamericana de Justicia y paulatinamente el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Pero no solo eso, han sido reconocidas por las interpretaciones y aplicaciones de la jurisprudencia constitucional, de todos los estados miembros de las comunidades de estados. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los tribunales constitucionales centroamericanos han reconocido
la jerarquía del derecho comunitario. Todos los tribunales constitucionales europeos han reconocido la jerarquía, de la Unión Europea han reconocido la jerarquía del derecho comunitario. O sea, no es que haya un nivel de jerarquía, tiene que haber una relación de complementariedad. Es decir, el derecho comunitario se integra así en el derecho interno, se entrelazan. Y por eso la tesis del mejor nivel o del nivel de tutela más elevado posible. ¿Por qué? Porque yo antes de aplicar una norma interna debería de fijarme primero en la Convención Europea de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, después en los tratados de integración regional y ver si la norma que voy a aplicar interna no choca con alguno de esos instrumentos jurídicos para poder resolver el caso concreto. Y si no, pedir criterios de interpretación, sea al Tribunal Constitucional o sea a la Corte respectiva. Bueno, pero uno dice aquí, bueno, resulta ser, y tomo el tema de la interpretación prejudicial o de la consulta prejudicial. Bueno, resulta ser que estas comunidades de estados sí le dan al tribunal de la comunidad una competencia interpretativa consultiva. Y se le dice a los jueces nacionales, miren, ustedes si tienen dudas sobre la aplicación de una norma, deben de consultarle al tribunal de la comunidad. ¿Por qué? Porque el tribunal de la comunidad es el autorizado para uniformar los criterios, para que no hayan criterios diferentes en los ordenamientos internos de aplicación del derecho regional, ¿verdad? Y entonces ese es el fin de la consulta prejudicial, que repito, está tanto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como en el Tribunal Andino, como en la Corte Centroamericana de Justicia, previstas como competencia específica. En el caso ya me quedan 2 minutos, bueno, creo que 1. ¿Cómo hago para resumir esto? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Para los 3 casos, o otros que hayan más en el orbe, porque ya uno no sabe si han creado más tribunales comunitarios, probablemente sí. Bueno, me falta hacer referencia al Tribunal del CARICOM, ¿verdad? El Tribunal del Caribe, que tiene, el Tribunal del CARICOM también es un tribunal con competencias comunitarias, ¿verdad? Porque vela por la aplicación e interpretación del Tribunal de las del Tratado de las Comunidades del Caribe, pero además es un tribunal de apelaciones de los casos que se resuelven a nivel interno de países, porque antes el recurso se planteaba ante el tribunal inglés. Recuerden que esos países eran, a la mayoría, colonias inglesas, y entonces, digamos, esa competencia híbrida es muy interesante, pero hay una particularidad del Tribunal del CARICOM que es importantísima, que es que el tratado establece la competencia exclusiva y excluyente de otros tribunales internacionales, ¿verdad? Y así lo dice expresamente el tratado. Bueno, para finalizar, después yo les voy a pasar el cuadro comparativo que de todas formas no pude terminar. Para finalizar, debo indicar lo siguiente: ¿qué pasa si una comunidad de estados que ya le ha atribuido competencia a órganos no tiene tribunal o tiene un tribunal a medias? No puede funcionar bien. Y se ven directamente afectados tanto los estados que no forman parte de ese tribunal como nosotros particulares. ¿Por qué? Porque la Corte o el Tribunal Comunitario seguirá haciendo interpretaciones de las normas previstas en los tratados. Y se puede decir, por ejemplo, no, este Consejo de Ministros no es competente para resolver temas aduaneros o temas de medidas sanitarias o temas, etcétera. O no es competente el Consejo de Ministros de Salud para dictar reglamentos sobre compra de medicamentos a nivel centroamericano, o tal. Bueno,
es un tema que afecta a todos los países, sean o no sean parte. Y nosotros particulares, ¿qué ha dicho la Sala Constitucional? Que los ciudadanos costarricenses estamos en desventaja respecto a los demás ciudadanos centroamericanos por el hecho de que Costa Rica no ha ratificado el Estatuto de la Corte, pese a que Costa Rica impulsó un protocolo de reformas que fue firmado en el 2004 por nuestro país. Y entonces hay una base negocial en relación con ese tema. Bueno, con eso termino y les agradezco mucho la atención y disculpa.